Bueno, en esta ocasión vamos a dar a conocer cómo es la educación en Cuba. Vamos a hablar sobre los aspectos importantes que ayudaron a que Cuba sea uno de los grandes países que aporta mucho en educación, más que nada en el ambiente de salud. La educación en Cuba. Cuba fue la última colonia de España en América Latina en alcanzar la independencia. Los siglos del yugo colonial fueron un sostenido abandono de la educación. La ausencia del menor vestigio de libertad en Cuba hacía muy difícil que se abrieran pasos a ideas y gestiones concretas. No obstante, en aquel marco histórico de injusticia y oscurantismo, se alzaban voces que clamaron por una acción desembarazada del escolasticismo y proyectada hacia lo más avanzado del pensamiento de su tiempo. Dentro de las figuras precursoras de las ideas más avanzadas de su tiempo, encontramos a los siguientes. En el siglo XIX, las sabias reflexiones filosóficas pedagógicas del ilustre compatriota como el padre José Agustín Caballero y el padre Félix Varela, el maestro José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Barona, que vivió hasta las primeras décadas del siglo XX. De todos ellos es figura innumerable José Martí, por cuanto supo integrar magistralmente en nuevas condiciones históricas las ideas, las ideas de liberación nacional a lo más avanzado de la cultura y la educación que demandaban los tiempos nuevos para nuestra América. El héroe nacional de Cuba trazó un programa para la lucha por la independencia y aportó un ideario de los valores culturales y de la educación, que hoy constituyen documentos de plena vigencia para la gran patria latinoamericana. En 1902 se proclama la República, previa Asamblea Constituyente, y se implanta la enmienda Plan Engendro Imperial, que permitía, entre otras cosas, la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Sistema Nacional y principios básicos de la educación en Cuba. Se comienza por la educación preescolar, la cual está compuesta por el grado preescolar y la educación primaria. La educación primaria es el del primer ciclo, que conforma del primer a cuarto grado, y del segundo ciclo, que es de quinto y sexto grado. De ahí le sigue la educación general media, la cual está conformada por la secundaria básica y el preuniversitario. La secundaria básica es de séptimo a noveno grado y el preuniversitario es de décimo a doceavo grado. De ahí sigue la educación especial, la educación técnica y profesional. Los principios básicos. El primer principio es que la educación es responsabilidad del Estado revolucionario. El segundo principio, que es de carácter masivo y con equidad educativa. El tercer principio sería que la participación es democrática de parte de toda la sociedad. Cuarto es que existe una combinación del estudio con el trabajo. También existe la coeducación y la escuela abierta a la diversidad. Y por último, existe el enfoque de género. Las características de la educación en Cuba. La primera es que el gobierno socialista construyó un enorme monopolio educativo, controlado desde un centro burocrático. La segunda característica nos dice que en la educación en Cuba sería que desapareció el sector privado educativo. Eso quiere decir que ningún individuo puede tener a su propiedad un plantel educativo. La tercera característica sería que todas las escuelas y universidades
son de propiedad del Estado. Cuarto, que solo el gobierno, desde el Ministerio de Educación, tiene la función de crear planes y programas de estudio para la educación. También otra de las características es que todo el sistema educativo depende del financiamiento del Estado. Esto quiere decir que la educación es gratuita. También el Estado se preocupa por los sueldos y salarios de los profesores, en equipar los centros educativos, etc. También una de sus características es que el trabajo es derecho en Cuba. Esto quiere decir que cuando culminan sus estudios, lo cual es en gran porcentaje, el Estado les tiene asegurado un trabajo en oficinas del gobierno, en granjas o en empresas estatales, los cuales los determina el Estado. Los éxitos de la educación en Cuba, el primer éxito que tiene Cuba es que no existen analfabetas. Pero el problema es que lo único que pueden leer las personas son los gobiernos que les da el Estado. La evolución histórica de la educación médica en Cuba se inició desde el año de 1959. Iniciaron con una universidad virtual de la salud, el cual era un novedoso método que se inició en el año 1998 y se formalizó en el Sistema Nacional de la Salud el 12 de mayo del 2000. La metodología educacional aplicada se basa en la búsqueda activa de la información, el estudio y el trabajo independientemente con el apoyo de materiales didácticos y un sistema de evolución del aprendizaje. La red de acceso a esta universidad posibilita a la educación para graduarse de forma masiva en programas de maestrías, diplomados, de accesos de actualización y obtención de créditos académicos, sin que los estudiantes puedan dejar sus puestos de trabajo. El año sabático. El año sabático se define como el periodo de tiempo dedicado al desarrollo de actividades de actualización y perfeccionamiento, contemplación y adquisición de habilidades del campo de las ciencias médicas. Tendría una periodicidad de 7 años, con un tiempo no menor a 3 meses ni mayor a 1 año. Dentro de la evolución histórica de la educación médica superior en Cuba, se encuentra la investigación científica. La investigación científica es un elemento fundamental de la educación médica superior y constituye uno de los principios. El proceso docente educativo y la práctica de la investigación constituyen una unidad en la que participan de forma activa los estudiantes y los profesores. En 1997 existían 1.678 proyectos de investigación de los centros de educación médica superior y unidades de ciencia. Otro aspecto es el internacionalismo, que en los centros de educación médica superior no solo se han formado y graduado profesionales cubanos para el sistema de salud, sino que también lo han hecho a estudiantes procedentes de otros países, hermanos del mundo, de lo que han necesitado. Entre los 37 años transcurridos entre 1966 y 2003, se graduaron 3.312 médicos, 348 estomatólogos y 4 licenciados en enfermerías, para un total de 3.664 estudiantes extranjeros. Procedían de América 1.316 graduados de médicos y 120 estomatólogos de África, 1.813 graduados médicos, 196 de estomatólogos y 4 licenciados en enfermería. En Asia
133 graduados de médicos y 16 estomatólogos, y en Europa 50 graduados de médicos y 16 estomatólogos. Según el Ministerio de Salud Pública, área de docencia e investigación. El otro aspecto es la universalización de la universidad. A partir de septiembre de 2000, la Universidad de Cuba entró a una nueva etapa con el propósito de garantizar el más amplio acceso de todos los cubanos, la educación superior. Así surgió un nuevo modelo pedagógico de información que aproveche la infraestructura del sistema educativo creado y combina la realización por el estudiante de importantes actividades sociales y el éxito del estudio con las actividades laborales. Esta nueva modalidad posee las características siguientes: flexibilidad, estructura centrada en los estudiantes, sistema de actividades presenciales como tutorías, clases, consultas, instancias centrales, prácticas laborales, talleres y laboratorios, estudios independientes y servicios de información científico y técnica. El periodo especial, desde el último cuatrimestre de 1990, que marcó la entrada de Cuba en el denominado periodo especial, hasta 1995, en que comenzó la recuperación económica, que duró 5 años y 4 meses. Las unidades del sistema de salud sufrieron cierto deterioro material. En el caso particular de los centros de educación médica superior, se manifestó fundamentalmente en la falta de mantenimiento de las edificaciones de las residencias estudiantiles, en áreas de servicio como el comedor, cocinas, almacenes, roturas de equipos sin posibilidad de reposición, el funcionamiento de laboratorios docentes por carencia de reactivos y otros materiales de deterioro de medios de enseñanza, sin disponer de piezas de repuestos. Se dieron la paralización casi total de la impresión de libros de texto por falta de papel, adquisición limitada de bibliografía actualizada en el exterior para profesores, no por disponer de divisas y afectaciones significativas, sino por el suministro de energía eléctrica. Finalizando con los retos, la educación médica superior no se ha detenido en los avances y logros alcanzados en los 45 años intensos de trabajos. Por el contrario, se asumen nuevos complejos retos relacionados con los cambios que están produciendo en la remodelación de hospitales policlínicos, servicios de salud, la formación en número ascendente de profesionales universitarios para la salud, el perfeccionamiento de los recursos humanos del sector, de nuevo modelo de formación pedagógica, el primer año de la carrera de medicina en los 75 policlínicos universitarios existentes, el internado en la carrera de medicina en el sector de atención primaria de salud y consultorio del médico de familia. También tienen el desarrollo de 21 perfiles en la carrera de licenciatura en tecnología de la salud,
Calidad y desarrollo profesional, avances y desafíos. La calidad y excelencia académica. La excelencia académica constituye uno de los elementos de mayor importancia y controversia en la educación superior y contemporánea, pues su determinación se encuentra estrechamente vinculada a los procesos de la evaluación curricular y la acreditación académica de las universidades. También es un proceso de información cultural, moral y ética que se interrelaciona con las ideologías, las ciencias, el arte y las tecnologías médicas de la sociedad en la que se desarrolla. La modernización de la universidad enfrenta 4 retos. La primera, equidad en calidad y eficiencia. La segunda, flexibilidad curricular, pertenencia social e investigación profesional y estudiantil. Tercera, la inserción, interacción y compromiso social de la universidad con el país. Cuarto, modernización y descentralización de los procesos académicos y administrativos. También las variables del contexto general y particular potencian la dinámica de la universidad en el siglo XXI. El primero sería la internalización de la producción y globalización del contenido. Segundo, el desarrollo tecnológico. Tercero, los nuevos paradigmas pedagógicos para la enseñanza. Y cuarto, nuevos paradigmas administrativos y productivos. Ya. Los procesos de la calidad de la educación, tenemos 4 aspectos. La primera, el desarrollo de la gestión académica eficaz y eficiente. También la segunda es la capacidad de evaluar permanentemente la calidad del desempeño impartida. Tercero,
Se requiere el intercambio y la corporación entre las universidades, tanto nacional como internacional. Cuarta, la rapidez de la obsolencia de los conocimientos como el profesional al egresar a las aulas universitarias tendrá que renovar durante su vida laboral el arsenal del conocimiento y las habilidades. El quinto, la velocidad en la aparición de nuevos conocimientos y tecnología. Es necesario que el profesional sea capaz de generar nuevas tecnologías. Sexto, globalización. La globalización nos quiere decir que es la compatibilización de la visión local e internacional de los problemas y soluciones que se puedan desarrollar en la metodología que correspondan. Los desafíos. Las universidades de Cuba presentan 3 desafíos más importantes. La viabilidad, la equidad y la excelencia. La viabilidad es el conjunto de los procesos económicos que incide directamente en la posibilidad de asumir plenamente las funciones
y responsabilidades universitarias. La equidad es la posibilidad que deben tener todos los sectores de la población y acceder a las universidades. Buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a la pantalla de Azogue. Hoy les traemos un programa bien especial dedicado a la educación en Cuba, supuestamente uno de los pilares de la revolución de Castro. Y lo vamos a hacer a través de dos documentales. Y lo vamos a hacer a través de dos documentales que tienen una distancia de 10 años entre uno y otro. El primero es uno que hizo historia en los años 80, en esa década prodigiosa de los jóvenes cubanos, sobre todo los pintores y los cineastas que realmente se puede decir así llanamente que sacaron la cara por la cultura cubana. Y se trata de Muy Bien, realizado por Aarón Yelin, alguien que luego, años después, hizo un documental muy interesante sobre los judíos en Cuba, que se tituló A mis cuatro abuelos. El segundo documental es de 1999 y utiliza la frase que los pioneros cubanos, los niños, tienen obligatoriamente que decir cada día: seremos como el Che, pero la directora María Laura Vázquez lo cambia y titula su documental Seremos como seremos. Es, como dije, un documental de 1999. Vamos a ver cómo en ese lapso de 10 años muy pocas cosas cambiaron en la educación cubana. Totalmente politizada, totalmente ideologizada. Vamos a ir viendo el primer clip de Muy Bien de Aarón Yelin para entrar en materia. Vamos a comenzar hoy la actividad de dibujo. Pero antes de comenzar la actividad, primeramente, ¿cómo debemos de portarnos todo el mundo? Bien. ¿Y cómo debemos de hacer el trabajo? Bien. Y los colores, cuando lo vamos a trabajar con los colores, después cómo tenemos que ponerlo en el pozuelo que está en la mesa. Ponerlo todo en su lugar, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar a hacer el trabajo, un trabajo libre de dibujo. El triángulo, ahora que el triángulo va a mirar aquí. Dale rápido. No te demoras tanto ahí. Las ventanitas que ustedes que son cuadraditos. Propone el trabajo de Mira, Lioli, la casita debe ir aquí sobre la tierra, porque nunca debe ir aquí en el aire. Y esta matica también debe ir aquí sobre la tierra. ¿Ya tú entendiste, Lioli, cómo es? Es como tú lo vas a hacer a partir de ahora. Vamos a dar inicio a la clase de escritura, pero la maestra va a hacer un dictado para comprobar cuáles son los niños que ya no presentan dificultad en los fonemas que hemos estudiado. ¿Qué alumno me puede decir un fonema que hemos estudiado? A ver, young lady. Muy bien. ¿Quién me dice una palabra con ese sonido? No, recorrer. Muy bien. Vamos a escribir ahora al dictado un grupo de palabras y una oración. Vamos a escribir la palabra fusil, pero primero vamos a analizarla. Vamos a ver todos conmigo. Fusil. Más despacio. Fusil. ¿Con qué sonido comienza la palabra fusil? Muy bien. ¿Y con qué sonido termina? Perfecto. ¿Quién me dice otro sonido que hemos estudiado? Po. O.
hacerlo todo. Estamos en la pantalla de Azogue presentando un programa, el programa de hoy sobre la educación en Cuba. Una mirada que no se hace con mucha frecuencia. Los documentales que existían antes sobre la educación, sobre todo uno muy famoso que se llamó La Nueva Escuela, protagonizado nada más y nada menos que por Castro, realizado en su momento por Santiago Álvarez, uno de los juglares precisamente del dictador de Cuba, daban una imagen bien distinta, al igual que muchos otros que se hicieron sobre el sistema de becas, las escuelas del campo, en fin, loas, cantos a aquellas utopías y aquellos proyectos de la revolución que se fueron derrumbando poco a poco. Esta digo que es una visión autorizada. Estos directores, en el caso de Aarón Yelin, fue a esta escuela primaria y lo dejaron libremente filmar una clase. Ya vimos cómo la maestra desde el comienzo trata de alguna manera de coartar la libertad de expresión del muchacho, del niño, que prefiere tener una casa volando y un árbol volando, no sujeto a la tierra. Y esta señora, luego antes dijo que era una clase de dibujo libre, de interpretación libre, y de alguna manera le está poniendo enseguida cortapisas al muchacho. Ni decir en la segunda clase que vimos, que es una clase como de fonética, ni decir que en esa clase de fonética, una de las palabras que utiliza la maestra es sencillamente la palabra fusil, en vez de utilizar río, mar, luna, sol, muchas otras cosas con las cuales la infancia debe vincularse, un gato, un perro, ella utiliza la palabra fusil. De todas maneras, vamos a ir viendo la diferencia entre este documental hecho en el año 89, que causó mucho asombro en su momento, déjenme decirles, yo lo vi en algún festival de cine joven y fue estremecedor confrontar, o sea, poder ver dentro una clase, porque como digo, los noticieros, los periódicos, tienen por supuesto una segunda visión, una doble moral si se quiere, de la educación en Cuba. Yelin, que era uno de estos muchachos formados en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, al igual que la próxima directora que vamos a ver como en la segunda parte del programa, estaban imbuidos un poco del espíritu que estaba ya sumergiendo a Cuba y al campo socialista en general con la perestroika y todos aquellos acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa. De alguna manera, estos documentales, sobre todo, que es un documental que yo quiero llamar pre-Elian González, o sea, este es algo que ocurrió antes de que los niños cubanos se volvieran figuras de tribunas, de discursos, de actitudes combativas, totalmente patéticas, buscando una espontaneidad que no existía. Ya vimos cuánto sufrieron los niños, o cuán terrible fue ver los niños durante los acontecimientos que rodearon la estancia del niño Elian González en Estados Unidos, todas las marchas combatientes, todas estas cosas prácticamente coreanas que desató el gobierno de Cuba durante esa época. Vamos a ver un segundo fragmento y el último que vamos a presentar muy bien de Aarón Yelin. En la tarde de hoy, Caterine le van a dar un cuento muy lindo, muy agradable, que a todos ustedes les gusta, ¿verdad, Michelle? Se llama La pelota de Robertito. A ver, Caterine, ven para que le narre a tu compañerito el cuento de la pelota de Robertito. Mónica, tú no ves que hay que atender a Caterine ahora. Cosa que yo en estado no quería hacer nada, por eso mismo. Ya nadie puede jugar, todos tienen que estar oyendo a Caterine el cuento. No, oye, Lucito, dejen la muñeca ya. Homero, vas a salir para el patio, viejo. Vamos, Caterine, empieza ya. Robertico tenía una pelota grande y redonda. Ella tenía 4 colores. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Desde ahora lo supe de repente. Una de las actividades que realizamos en el salón de qué? De juego. Ay, que ustedes gusta mucho. Sí. ¿Y qué vamos a jugar ahí? A las manicuras, ¿y qué más vamos a jugar? A poner los rolos. Pues, ¿te gustaría empezar a realizar la actividad? Sí. Ustedes te van a pintar la tuya y después me van a pintar a mí, vamos a poner los rolos. Arriba, vamos. No me siento nada, yo puedo
terminaste? Ajá, ahora mira, está así, le pones el filito, con esto lo haces así, y después con esta parte de atrás, ¿ves? Le quitas la pintura que sobresale, ¿ves? Así. Estamos aquí en la pantalla de Azogue, dedicando un programa a la educación en Cuba. Acabamos de ver una imagen el segundo fragmento que ponemos de Muy bien de Aarón Yelin. Y ahí, de una manera un poco anárquica, se presentan lo que son los círculos de interés de los muchachos. Y resulta muy curioso ver cómo enseñan a las niñas a ser como mujercitas de temprano, ¿no? Maquillaje, peinado, pintura de uñas, y los niños, por supuesto, tratando de tocar una música que no tiene nada que ver con música. Es muy curioso cómo en el año 89 el gobierno de Cuba se ocupaba de la educación, pero siempre en términos de propaganda. Quiere decir, las escuelas nuevas eran las que valían, las becas, ese tipo de cosas, incluso los maestros que se mandaban al exterior, etcétera. Pero ahí vemos esta humilde escuela que sin duda se ve bastante indigente, bastante descuidada, porque de nada sirve a la propaganda del gobierno este tipo de centro educacional, que es una primaria. Y por supuesto, Aarón Yelin tuvo la agudeza de entrar ahí. De hecho, este documental termina con la famosa bailarina Rosario Suárez, Charín, haciendo como una gran ave, un poco que se abate sobre la calle con sus alas, etcétera. En el segundo documental que vamos a ver, Seremos como seremos, de María Laura Vázquez, desafortunadamente no encontré la nacionalidad de esta directora, por mucho que investigué en los numerosos sitios que tiene el cine cubano oficial de la isla, como la Fundación Nacional del Cine, la Fundación Nacional del Cine Latinoamericano, la Escuela de Cine, los propios encuentros de jóvenes creadores. El nombre de esta directora no aparecía. De hecho, documental me llegó a mí, por supuesto, como muchos otros, enviado desde Cuba en un cassette con muchos materiales, pero nunca pude descubrir. Sin embargo, al final sí se agradece. En cuanto a asesores, aparece Guillermo Centeno, aparece Manuel Herrera, quiere decir, cineastas cubanos que son cineastas oficiales y que han trabajado para el gobierno de Cuba y que enseñan en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Este documental, aquí sí cambia un poco el panorama. Estamos en 1999, ya han ocurrido unas cuantas cosas en Cuba, 10 años después del otro, y vemos abiertamente en el primer fragmento que vamos a poner una clase de historia. Una clase de historia que, por supuesto, haría desmayar a cualquier brigadista de la Brigada 2506, en los que fueron a Girón en aquel año glorioso. Vamos a ver qué pasa en esta clase de historia sobre el tema de Girón. Y este va a ser entonces el asunto de la clase de hoy. La invasión mercenaria a Playa Girón. ¿Ustedes creen que venían en esta invasión? Yo. A ver, Lady. Los soldados. Los que fueron soldados durante el gobierno de Batista. Los que fueron soldados asesinos que tenían crímenes que esconder y que oyeron al triunfo de la revolución, pues ellos, como sabían matar, vinieron en esta invasión para eso, para matar. Y aquí vemos una lámina, miren los mercenarios cómo se rinden cuando ven a la milicia y el ejército. Cuando ellos ven que ya la milicia y el ejército han llegado a ese lugar, a ese punto, que era ya Playa Girón, donde no pudieron reembarcarse, o sea, no podían ir otra vez hacia el buque madre, que era este que estaba aquí, de donde ellos salieron, y que Fidel, con un disparo de su tanque, en el cual él iba montado, un disparo certero, porque fue un solo tiro, y sin embargo pudo hundir al buque. El 9 de abril de 1961 ocurre o se produce la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América.
¿Por qué decimos esto? Porque esta victoria fue una victoria del socialismo sobre el capitalismo, porque fue una victoria de los explotados sobre los explotadores, porque significa el triunfo de las ideas revolucionarias en Latinoamérica frente al imperialismo yanqui. Esa es entonces la valoración que podemos hacer de Playa Girón. Entonces, con todos estos elementos que ya contamos, van a poner su valoración personal sobre este hecho histórico. Entonces, vamos a comenzar ya apoyándonos en la página 134 del libro de texto. No es necesario copiar el párrafo completo, pero tú puedes ampliar que en la madrugada del 17 de abril de 1961 desembarcaron por Playa Girón en la bahía de Cochino 1.300 hombres armados y entrenados por los Estados Unidos con el objetivo de destruir la revolución. La clase de plástica de hoy va a ser una ejercitación de las técnicas adquiridas en clase. Esto de ustedes va a trabajar con esta lámina, que es la entrada de Fidel a La Habana el 8 de enero de 1959. Pueden pintar una cantidad de edificios, todos con banderas cubanas y banderas del movimiento 26 de julio. Y arriba uno que diga Victoria 1 de enero. Ya se sobreentiende que en la entrada de Fidel a La Habana todo el mundo puso bandera, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba feliz. Esta lámina del desembarco de Granma no tienen que copiarla exactamente como están. Hay quien puede hacer referencia al yate solamente. Hay quien puede pintar quizás la figura o el rostro de Fidel, de Camilo, del Che. Estamos en la pantalla de SOGE y acaban de ver un fragmento, el primero que vamos a presentar. De hecho, este programa va a tener 3 momentos de Seremos como Seremos, que se refiere a Seremos como el Che, pero en este caso la directora cambió el título y puso Seremos como Seremos. María Laura Vázquez, que como les dije al principio, no tengo el dato de la nacionalidad, pero sí que fue promovido por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Ahora digo el nombre correcto, no lo dije correcto la primera vez. Ellos son los productores. De hecho, esta fundación fue hecha creada por Gabriel García Márquez y Fernando Birri al principio, hace unos cuantos años, cuando también se produjo la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Aquí, a diferencia de Aarón Yelín, que es un director joven cubano en aquel momento del 89, a diferencia, esta directora sí muestra, por ejemplo, el aburrimiento de los muchachos, los bostezos, los niños que hacen dibujitos, en lo que la maestra les lanza esta perorata que realmente resulta insufrible y ajena al mundo de los niños. Ni hablar de la manera en que esta señora, que tampoco tiene muy buena presencia, que digamos como maestra, está tergiversando totalmente la historia y está tergiversándola y reescribiéndola totalmente, de una manera casi ridícula. Este es un momento, sus explicaciones de cómo Castro hunde el barco donde venían los mercenarios, como le llaman ellos, es un momento que Milán Kundera elogiaría muchísimo, como del kitsch del socialismo, ¿no? Es un momento típicamente del kitsch del socialismo. Luego brinca para la entrada de Castro en enero de 1959, vuelve otra vez a reescribir la historia, e incluso no contenta con eso, no le es suficiente, y orienta a los muchachos qué deben escribir, qué fragmento del libro deben utilizar. Y los muchachos las miran así como con cierta, de alguna manera ajenos a ese discurso y me imagino que locos porque toca el timbre para salir corriendo para el recreo, en lo que esta señora reescribe la historia de Cuba. Vamos a ver otro fragmento de Seremos como Seremos, donde el asunto es el Che Guevara. Izquierda, media derecha, media izquierda y media vuelta. Firme. Derecha. A la izquierda, tierra y conmigo. Me llevo recto. Media derecha. Apoyo el
el tacón del pie izquierdo, la puntera del pie derecho. Mire. Mira dónde me queda el pie, mire. 1, 2. Ahora a la izquierda por tiempo. 1, 2. 1, 2. ¿Qué representaste en tu dibujo? La alegría que sienten los cubanos a la entrada de Fidel. Muy bien. Se fortalece el ejército rebelde. ¿Y qué técnica empleaste? ¿Qué técnica de plasma? El esgrafiado. ¿Qué representa? A los campesinos. Ajá, un campesino aprendiendo a tirar con un fusil. Muy bien. La invasión de Oriente a Occidente. ¿Qué representaste? A Camilo y al Che como representantes de esta invasión. Muy bien. Vamos a contestar esta pregunta que les voy a poner en la pizarra y que dice: ¿por qué les gustaría a ustedes imitar al Che de acuerdo a sus cualidades y a sus actuaciones en la vida? Vamos a ver, Yain, dale. ¿Qué te gustaría imitar del Che y por qué te gustaría ser como él? ¿Viste? Esa cualidad nada más. ¿O te gustaría otra? ¿Te gustaría ser valiente, serenista, antiimperialista, amar a tu padre, que lucha contra el imperialismo, que no está de acuerdo con el imperialismo? No, amplía. ¿No te gustaría ir a otros países a luchar por la libertad de otros países? ¿Eso no es ser internacionalista? ¿Sí? ¿O te gusta ver otros países doblegados, humillados, sumisos, explotados por un gobierno tigre? No. Entonces, si eso es ser internacionalista y te gustaría luchar contra esa opresión, ¿no es una cualidad que quieres imitar? Sí. Entonces, elabora tu idea. No me hagan esto, que sale mal, doy la media vuelta y llevo la posición de espíritu. Ahí separa la puntera. Aproximadamente me introduce la puntera de zapato de un alumno o del mío en los tuyos. Y ahí hay 45 grados aproximadamente. La posición de firme, mirando hacia el frente y las vías firmes recogidas. No, con la cabeza no dime sí o no, ¿entendiste? Perfecto, alumno. Usted, levanta la mano, usted mismo que sale de la formación ahí. Ocupa la posición. Estamos en la pantalla de Azogue y el tema es la educación cubana a partir de dos documentales. Seremos como seremos, que acabamos de ver, y al principio vimos muy bien. De hecho, si ustedes se fijaron, si han seguido el programa desde el principio, no sé qué ocurre, que las maestras y los maestros cubanos repiten con mucha frecuencia muy bien, incluso en este caso, que no tiene nada que ver con el título, la maestra sigue repitiendo muy bien. Esta es la educación cubana contada por sí misma. Quiere decir, aquí no se editorializa, aquí no hay locutor de fondo, aquí estamos viendo la educación tal cual. Y no requeriría de mayor explicación lo que acabamos de ver, sencillamente decir que es algo tremendo. No solo la manera en que la maestra enfoca, la pregunta, como conmina a los muchachos a querer ser combatientes internacionalistas, como querer ir a combatir, a ser antiimperialista, como una cualidad de un niño. O sea, el niño quiere ser antiimperialista. Veamos el fragmento final de este aquelarre, de esta locura que es la educación en Cuba. Me gustaría imitar cualidades como que tenía el Che, como inteligente, laborioso, capaz, solidario, internacionalista, independiente, revolucionario, leal, honesto, decidido, valiente, honrado, antiimperialista y sobre todo sentir mucho amor por la patria y a todo lo que nos rodea, porque con estas cualidades en un futuro podría ser un ejemplo como el Che, ser un guía, un amigo del pueblo cubano y de todos los pueblos de América.
ustedes, como pioneros, cómo demostrarían su amor a la patria? Estudiando cada día más. Usted no sabe si en un futuro nosotros tendríamos que enfrentarnos por ella y dar la vida por ella. Y la defendemos con la edad que tenemos estudiando y atendiendo mejor las clases. Ahora, justamente ahora que somos un país libre, independiente, soberano, que vivimos en una Cuba realizada con los sueños que tuvo Martí, ¿cómo ustedes se enfrentarían y demostrarían el amor a la patria si fuéramos agredidos como lo es en estos momentos Yugoslavia? A ver, Dailén. Maestra, estudiando más cada día, atendiendo más a la maestra para... Pero si hubiese una agresión en este momento en nuestro país, ¿cómo demostraríamos nosotros ese amor a la patria, Mike? Ir a defenderla desde cualquier punto de vista, como por ejemplo cuando nosotros vamos a exploración, los mensajes secretos, los distintos juegos que se vamos a hacer, las curas que se vamos a hacer, preparar las familias. Vamos a hacer ahora en la libreta algo que ustedes escriban sobre cómo demostrar su amor a la patria. Pueden hacer una poesía, pueden hacer un párrafo, pueden hacer un diálogo, pueden hacer una composición, pueden emplear cualquier género literario, pero donde expresen su amor a la patria. ¿Y qué harían ustedes por ese amor a la patria? Tienes la idea, pero no la cuajas. Ay, no vamos a hacer un puro complicado. Bien, ahora pasaremos al patio para ensayar el pelotón de ceremonia y posteriormente iremos al segundo patio para realizar la práctica del tiro, porque ustedes saben que todo cubano debe saber tirar y tirar bien. ¡Media! ¡Vuelta! ¡Media! ¡Vuelta! ¡Firme! ¡Alineación! ¡Firme! ¡Alineación! ¡En su lugar! ¿Ven qué fácil es? ¿Le pone la copita? Si algún día nuestra patria fuera por otros agredida, gustaría salvar la muerte, por ella doy la vida. Estaré preparada en las montañas con otros compañeros, así serviremos de ayuda a la paz. Hicieron un día las que la defendía, siendo joven y cubana, dando el pecho abierto a mi patria, que es ese caimán que llevo en defensa. Y en cada petrolito obtendremos la lucharé de noche y día y daré todo mi amor a esta Cuba, patria mía, que Fidel dignificó. Somos herederos dignos de Maceo y de Martín. Gracias a dos documentales, muy bien, Daron. Conclusión. En el periodo comprendido de 1959 al 2004, habiendo pasado 45 años, la educación médica superior cubana alcanzó avances cuantitativos y cualitativos en aspectos que han mostrado la evolución ascendente, como mayor financiamiento, empleo de medios de enseñanza, tecnología avanzada, nuevas modalidades de enseñanza, diversificación de las carreras ciencias médicas, planes de estudios más completos y acorde con las necesidades del Sistema Nacional de la Salud, incremento significativo de centros de enseñanza, aumento de necesidades en el Sistema Nacional de la Salud, planes de estudio más completos y acorde con las necesidades del Sistema Nacional de la Salud, incrementos significativos de centros de enseñanza, aumento cualitativo y cuantitativo del claustro de profesores y trabajadores, amplia oferta de becas para estudiantes cubanos, extranjeros, ascenso en las matrículas de las carreras, amplio desarrollo de las actividades curriculares, control constante del proceso docente educativo
mediante las inspecciones académicas y otras actividades de implementación de los exámenes estatales, como culminación de la carrera, cifras elevadas de graduados, buenos resultados en la eficiencia académica de las carreras y centro de enseñanza, el servicio social de los graduados en las zonas rurales del país, amplio desarrollo de la educación de posgrado, instrumentación y desarrollo de la investigación científica, ascenso en la información de estudiantes extranjeros y una nueva etapa de más amplio acceso a los estudios superiores con la universalización de las universidades cubanas y la formación de un valioso número de profesionales universitarios para el sistema de la salud, a los que a largo tiempo han contribuido con la inteligencia y trabajo sostenido al desarrollo y alcanzado por la salud pública cubana.